Cuando la ventisca golpeó aquella mañana de diciembre, Marcus Webb jamás imaginó que abrir la puerta de su cabaña cambiaría todo. Lo que encontró temblando en su porche pondría a prueba cada regla que había aprendido sobre sobrevivir solo en la naturaleza salvaje. El aire frío era tan cortante que dolía respirar. Era temprano por la mañana y el cielo apenas comenzaba a iluminarse a través de nubes espesas. Marcus Webb había construido la cabaña con sus propias manos hacía 15 años. Cada tronco elegido y colocado con la precisión de un hombre que necesitaba control sobre algo, cualquier cosa en su vida. Se alzaba a 9,000 pies en el Bosque Nacional Pike, a 3 horas del pueblo más cercano de Woodland Park, rodeada de abetos imponentes y el tipo de silencio que te sanaba o te volvía loco. Para Marcus, no había hecho ninguna de las dos cosas, simplemente lo había mantenido respirando. A los 42 años parecía mayor. Las canas se habían apoderado de su cabello oscuro antes de lo debido, y su barba, que solo recortaba cuando se volvía demasiado problemática, era más sal que pimienta. Sus ojos, una vez de claro gris azulado que hacía sonreír a su esposa Jennifer, ahora tenían la mirada plana y distante de un hombre que había visto demasiado y sentido muy poco. Una cicatriz irregular recorría su antebrazo derecho, un recordatorio permanente de metralla y fuego, y del día en que todo cambió. La cabaña reflejaba a su dueño, escasa, funcional. Sin televisión, sin internet, solo una radio de emergencia y estantes de libros que había leído una docena de veces. Una fotografía descansaba sobre la repisa de la chimenea encima de la estufa de leña. Marcus, con su uniforme de gala de los Marines, más joven, de pie junto a un pastor alemán cuyos ojos inteligentes parecían mirar directamente a través de la cámara. Debajo de la foto, una pequeña placa de latón decía: Rex, héroe K9, 2008-2013. Eso fue hace 12 años. Afganistán. Un convoy detenido en un camino desértico. El ladrido agudo de un perro que detectó algo mal. Marcus había sido un manejador K9 y Rex había sido su compañero, su responsabilidad, su amigo. Habían trabajado juntos durante 5 años a través de 2 despliegues, incontables misiones. Rex había salvado vidas. Había salvado la vida de Marcus más veces de las que podía contar, hasta el día en que Marcus no pudo salvarlo a él. El recuerdo lo golpeó ahora mientras se arrodillaba junto a la estufa de leña calentando a los 2 cachorros temblorosos. El sonido de la explosión, el calor, los gritos. Rex había visto el segundo artefacto explosivo improvisado, el que se escondía detrás del primero, y había hecho lo que hacen los perros. Había protegido a su manejador. 70 libras de pastor alemán se habían estrellado contra el pecho de Marcus, empujándolo hacia atrás justo cuando el dispositivo detonaba. Rex había recibido la explosión destinada a él. Marcus se había arrastrado hasta él a través del humo, el polvo y la sangre. Lo había sostenido mientras la luz se desvanecía de esos ojos leales. Rex había lamido su mano una vez, un gesto final de confianza y amor. Y luego se había ido. Pero había más en ese día. A 20 pies de distancia, otro manejador, David Thornton, había estado sosteniendo a su propio perro, Duke, un malinois belga que no había muerto instantáneamente como Rex. Duke había gritado durante 4 minutos mientras David intentaba desesperadamente salvarlo. Y David había mirado a Marcus con una expresión que Marcus todavía veía en pesadillas, puro odio sin filtrar, porque Marcus había corrido primero hacia Rex. Marcus sacudió el recuerdo y se concentró en los cachorros. Se estaban calentando ahora, sus temblores disminuyendo mientras el calor de la estufa de leña se filtraba en sus pequeños cuerpos. Los había envuelto en toallas viejas, frotando suavemente para estimular la circulación de la manera en que lo habían entrenado años atrás. Los movimientos regresaban automáticamente, memoria muscular de una vida que había intentado olvidar. El cachorro más grande, el que había encontrado primero en el porche, estaba respondiendo mejor. Sus ojos estaban abiertos ahora, oscuros y alertas, observando a Marcus con una intensidad que le apretaba el pecho. Marcas clásicas de pastor alemán, montura negra sobre un cuerpo canela, esa distintiva máscara oscura en la cara. El más pequeño, la hembra que había sacado de la nieve, era más delicada,
su respiración aún superficial pero constante. Para las 9 de esa mañana, ambos cachorros estaban de pie, tambaleándose pero vivos. Marcus colocó tazones de agua tibia mezclada con un poco de leche. No tenía fórmula adecuada para cachorros, pero esto serviría hasta que pasara la tormenta y pudiera conseguir suministros. No es que los fuera a quedar. Esto era temporal, solo hasta que pudiera llevarlos a un refugio. El cachorro más grande bebió con avidez. Luego inmediatamente intentó trepar al regazo de Marcus. Él lo apartó suavemente. No, no vamos a hacer eso. Pero el cachorro era persistente, trepando por su pierna con pequeñas garras que se enganchaban en sus pantalones de lona. La más pequeña observaba desde la distancia, más cautelosa, pero su cola dio un meneo vacilante cuando Marcus la miró. Recogió el collar militar otra vez, volteándolo en sus manos. El metal estaba frío, desgastado suavemente en algunos lugares. El grabado era inconfundible. Unidad K9, Rex 2008. Pero fueron los arañazos los que lo convencieron de que esto era auténtico. 3 surcos distintos en el lado izquierdo donde la metralla había golpeado el collar durante esa explosión final. Marcus había tocado esos arañazos en la tumba de Rex. Los había visto cuando enterraron a su perro con honores militares completos. Entonces, ¿cómo estaba este collar aquí, en un cachorro, en la naturaleza de Colorado, 12 años después? Su entrenamiento militar se activó. Se movió hacia la ventana, cuidadoso de quedarse al costado y escanear la línea de árboles. La nieve caía pesadamente ahora. La visibilidad reducida a quizás 30 yardas, pero podía verlas claramente. Huellas de raquetas de nieve que conducían directamente a su porche. Alguien había caminado aquí deliberadamente, dejó los cachorros y se alejó en una dirección diferente. Las huellas ya se estaban llenando de nieve fresca, tal vez de hace una hora. Alguien había querido que encontrara a estos cachorros. Alguien había querido que viera ese collar. Marcus sintió la tensión familiar en su pecho, la hipervigilancia que nunca se iba del todo. Comprobó las puertas, cerradas, ventanas, seguras. Su viejo rifle de servicio estaba en el armario, descargado, pero las municiones estaban cerca. No había tocado el arma en años. Se había prometido a sí mismo que no lo haría, pero los viejos hábitos tardan en morir. La radio de emergencia crepitó con otra actualización meteorológica. Advertencia de ventisca extendida hasta el 21 de diciembre. Todos los caminos de montaña permanecen cerrados. Repito, no intenten viajar. Esta es una tormenta que amenaza la vida. 3 días más. Estaba atrapado aquí con 2 cachorros que no deberían existir, usando un collar de una tumba, dejados por alguien que sabía exactamente dónde vivía. El cachorro más grande había logrado trepar a la silla, donde Marcus había estado sentado. Se acurrucó en una bola apretada, nariz metida bajo su cola, y cerró los ojos. La más pequeña gimió desde el piso, incapaz de hacer el salto. Sin pensar, Marcus la levantó y la colocó junto a su hermano. Ella inmediatamente se acurrucó contra el cachorro más grande, y ambos suspiraron al unísono. Un sonido de pura satisfacción y seguridad. Marcus retrocedió, brazos cruzados, tratando de mantener distancia, pero algo en su garganta se sentía apretado. Estos cachorros confiaban completamente en él. No tenían ni idea de quién era, qué había hecho, qué había fallado en hacer. Solo sabían que era cálido y seguro y los había salvado del frío, justo como Rex solía confiar en él. El pensamiento trajo una ola de culpa tan fuerte que lo mareó. Agarró el borde de la mesa para estabilizarse. Rex también había confiado en él. Hasta el final, había confiado en él lo suficiente para morir por él. ¿Y qué había hecho Marcus con ese regalo? Lo había desperdiciado, lo había tirado. Había pasado 12 años escondiéndose en los bosques como un cobarde, castigándose a sí mismo al negarse a vivir. Miró a los cachorros de nuevo. Eran tan pequeños, tan vulnerables, tan completamente dependientes de él para mantenerlos vivos. Solo hasta que pase la tormenta, dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo. Luego van con gente que sabe cómo cuidarlos.
gente que no los decepcionará. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era una mentira. Ya estaba apegado, ya comenzando a preocuparse, y eso lo aterraba más que cualquier ventisca. La primera noche pasó en vigilancia y quieta. Marcus dormitó en su silla junto al fuego, despertando cada hora para revisar a los cachorros, para escuchar sonidos afuera, para alimentar la estufa de leña. El viento aullaba como algo vivo, sacudiendo las ventanas y acumulando nieve contra las paredes de la cabaña. Para la mañana, los montonos llegaban a la mitad de la puerta principal. Los cachorros estaban más fuertes. Exploraban la cabaña con la curiosidad intrépida de bebés que aún no entendían el peligro. El más grande, Marcus había comenzado a pensar en él como el audaz. Investigaba cada rincón, olfateando, pateando, ocasionalmente mirando hacia atrás a Marcus como si dijera, ¿estás viendo esto? La hembra más pequeña se quedaba más cerca, aventurándose solo cuando su hermano lideraba el camino. Marcus preparó desayuno para sí mismo, café negro y avena, y revolvió algunos huevos para los cachorros. Devoraron la comida, luego inmediatamente quisieron jugar. El audaz encontró un viejo guante de cuero y lo trajo a Marcus, la cual meneando tan fuerte que todo su trasero se movía con ella. «¿No?», dijo Marcus firmemente. «No vamos a jugar». El cachorro dejó caer el guante a sus pies y ladró. Un ladrido pequeño y chillón que habría sido cómico si no hubiera sonado tanto como el ladrido de cachorro de Rex hace tantos años. Marcus sintió algo agrietarse dentro de su pecho. Antes de que pudiera detenerse, recogió el guante y lo lanzó suavemente a través de la habitación. El cachorro corrió tras él, tropezando con sus propias patas demasiado grandes y lo trajo de vuelta. Una y otra vez. La hembra observó durante unas rondas, luego se unió, tratando de robar el guante de su hermano. Marcus se encontró sonriendo. Realmente sonriendo. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho eso? Para la tarde, se había rendido completamente. No podía seguir llamándolos los cachorros. Necesitaban nombres. Se sentó en el piso, algo que nunca hacía, y ambos cachorros treparon a su regazo luchando entre sí, ocasionalmente deteniéndose para lamer sus manos. «Muy bien», dijo en voz baja. «Necesitan nombres». Miró al macho audaz. «Fantasma, porque eres el fantasma de alguien que perdí y porque todavía no entiendo cómo llegaste aquí». Fantasma inclinó la cabeza, luego lamió la barbilla de Marcus. «Y tú», le dijo a la hembra, «sombra, porque sigues a tu hermano a todas partes». Como si entendiera, Sombra se acurrucó más cerca, presionando su pequeño cuerpo contra su pecho. Su latido era rápido, delicado, confiado. La mano de Marcus se movió por sí sola, acariciando su suave pelaje de cachorro. Ella hizo un sonido satisfecho, casi un ronroneo, y cerró los ojos. El entrenamiento comenzó sin que Marcus siquiera se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Años de condicionamiento, años de ser un manejador K9 simplemente tomaron el control. «Fantasma, siéntate», dijo usando la voz de comando que había aprendido en los Marines. Fantasma se sentó inmediatamente. Marcus parpadeó sorprendido. «Quieto». Fantasma se quedó quieto, ojos fijos en el rostro de Marcus. «Fen». Fantasma saltó hacia adelante. Esto no era comportamiento normal de cachorro. Estos perros tenían entrenamiento de base, entrenamiento profesional. Alguien había trabajado con ellos antes de abandonarlos aquí. El pensamiento envió un escalofrío por su columna que no tenía nada que ver con el frío. Esa tarde, mientras la oscuridad caía y la temperatura se desplomaba, Marcus se encontró haciendo algo que no había hecho en más de una década. Fue al armario en su dormitorio y sacó un viejo baúl del cuerpo de Marines. La cerradura estaba oxidada, pero la llave aún funcionaba. Dentro había cosas que había guardado e intentado olvidar. Su uniforme de gala, medallas que nunca había exhibido, fotografías de su servicio, y en el fondo, envuelto en una bandera, un manual de entrenamiento de perros gastado y una correa de cuero con Rex estampado en ella. Sus manos temblaron al tocar la correa. La última vez que la había sostenido, Rex había estado en el otro extremo. Vivo, fuerte, leal. Fantasma apareció en la puerta, Sombra justo detrás de él. Fantasma caminó y se sentó junto a Marcus, apoyando su pequeño cuerpo contra la pierna de Marcus. Era el gesto exacto que Rex solía hacer cuando sentía que Marcus estaba molesto.
No puedes ser él, susurró Marcus. No eres él. Solo eres un cachorro que terminó aquí. Pero Fantasma lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes, y Marcus vio algo allí. Reconocimiento, comprensión, o solo estaba proyectando. Solo desesperado por ver a Rex en cualquier cosa con 4 patas y marcas de pastor alemán. Ya no lo sabía. Esa noche se durmió en su silla otra vez, pero esta vez Fantasma trepó y se acurrucó en su regazo, y Sombra se acomodó en sus pies. Su calor combinado era mejor que cualquier manta. La mano de Marcus descansaba en la espalda de Fantasma, sintiendo el constante subir y bajar de la respiración. Y por primera vez en 12 años, no tuvo la pesadilla. No vio la explosión, no escuchó los gritos, no vio a Rex morir una y otra vez. En cambio, durmió profundamente, sin sueños, su cuerpo finalmente liberando una tensión que había mantenido durante más de una década. Se despertó a las 2 a.m. con el sonido de la radio de emergencia cobrando vida. Pero esto no era un informe meteorológico. Era una voz humana, una voz familiar que hizo que cada músculo en el cuerpo de Marcus se pusiera rígido. Marcus Webb, dijo la voz a través de la estática. Sé que estás escuchando. El corazón de Marcus martilló contra sus costillas. Conocía esa voz. No la había escuchado en 12 años, pero la conocía. Los encontraste, continuó David Thornton. Bien, el collar de Rex fue un buen toque, ¿no? ¿Te preguntaste cómo lo conseguí? He estado planeando esto durante mucho tiempo, viejo amigo. Mucho tiempo. Marcus se lanzó hacia la radio, su mano suspendida sobre el botón de transmisión, pero no lo presionó. Cada instinto le decía que permaneciera en silencio, que escuchara, que reuniera información antes de revelar algo. La voz de David continuó, calmada y medida, como un hombre que había ensayado este discurso 1000 veces. No reconoces mi voz. 12 años, Marcus. 12 años he pensado en este momento cada día. 12 años de verte desaparecer en estas montañas mientras yo lo perdía todo. La mandíbula de Marcus se apretó. Fantasma se movió en su regazo, sintiendo la tensión, y lo miró con ojos preocupados. Sombra también se despertó, orejas alertas. «Sé lo que estás pensando», dijo David. «Estás pensando que esto es sobre Duke, sobre ese día en Afganistán, sobre que te culpo por su muerte». Una pausa. «Y tendrías razón, pero es más que eso ahora. Mucho más». La radio crepitó con estática por un momento. Luego la voz de David regresó, más suave ahora, casi triste. «Esos cachorros que encontraste, hermosos, ¿no? 8 semanas de edad, especímenes perfectos. ¿Sabes por qué? Porque yo los crié desde el nacimiento. Usé el esperma preservado de Duke. ¿Sabías que los militares preservan material genético de perros de trabajo excepcionales? Duke era excepcional, el mejor». Marcus se sintió enfermo. Miró hacia abajo a Fantasma y Sombra, sus rostros inocentes vueltos a él, colas meneando ligeramente a pesar de la tensión en la habitación. «Crié 5 cachorros hace 3 años. Los crié a todos, los entrené a todos. Iban a ser el legado de Duke. Perros de trabajo, héroes como su abuelo». Su voz endureció. «Pero luego pensé, ¿qué mejor manera de honrar a Duke que hacerte entender por lo que pasé? ¿Cómo se siente perder algo que amas?» Marcus agarró el botón de transmisión. «David, no». «Ah, ahí estás. Me preguntaba cuándo hablarías». «¿No qué, Marcus? ¿No te diga la verdad? ¿No te haga enfrentar lo que hiciste?» «No elegí que Rex viviera y Duke muriera», dijo Marcus, su voz áspera. «No fue así. Sabes que no fue así». «¿No?» La voz de David se elevó. «Estaba a 20 pies detrás de ti cuando ese artefacto explotó. 20 pies. Corriste hacia Rex primero. Te seguí. Por eso estaba en el radio de explosión. Por eso Duke fue golpeado. Si hubieras corrido en la otra dirección, si hubieras priorizado diferente, Duke habría vivido y Rex habría muerto.
Y yo sería el que se esconde en las montañas mientras tú planeas venganza. Había 2 explosivos. ¡2! Alguien iba a ser golpeado sin importar en qué dirección corriéramos. Pero no tenía que ser Duke. El grito resonó a través de la radio, luego silencio. Marcus podía escuchar respiración pesado en el otro extremo. Cuando David habló de nuevo, su voz estaba controlada una vez más, pero había algo roto debajo de ella. ¿Sabes cómo es sostener a tu perro mientras muere, Marcus? Realmente morir. No una muerte rápida como la que tuvo Rex. No. Duke gritó. Me miró como si me estuviera pidiendo que lo hiciera parar, que lo arreglara, que lo salvara. Y no pude. Lo sostuve y lo vi sufrir durante 4 minutos. 4 minutos. ¿Sabes cuánto dura 4 minutos cuando alguien que amas está muriendo? Marcus cerró los ojos. Sí sabía. Esos 4 minutos habían atormentado a David de la misma manera que el momento final de Rex lo había atormentado a él. Lo siento, dijo Marcus en voz baja. David. Lo siento mucho. Si pudiera volver atrás, pero no puedes. Ninguno de nosotros puede. Así que aquí está lo que va a pasar en su lugar. Tienes 3 días con esos cachorros. 3 días para vincularte con ellos, amarlos, necesitarlos, y luego voy por ellos. Día 4, me los llevo de vuelta. Y sabrás exactamente cómo se siente que te arranquen algo. Algo inocente. Algo que confió en ti para mantenerlo a salvo. Son solo cachorros, dijo Marcus, odiando cómo su voz se quebró. Animales inocentes. Esta no es su pelea. Duke también era inocente. Solo estaba haciendo su trabajo. No merecía morir gritando. Fantasma y Sombra tampoco merecen ser usados como armas en tu vendetta. Silencio en la radio. Luego, Fantasma y Sombra. Los nombraste. Bien, eso lo hace real. Marcus quería golpear algo. En cambio, se obligó a suspirar, a pensar tácticamente. ¿Dónde estás, David? Encontrémonos cara a cara. Solo tú y yo. Deja a los perros fuera de esto. Oh, estoy cerca, Marcus. Muy cerca. He estado acampando en estas montañas durante una semana, esperando la tormenta correcta. En cuanto a reunirnos, ¿por qué haría eso? ¿Eres un marino entrenado? Podrías dominarme. De esta manera es más limpio. Controlo la citación, controlo el cronograma, y no puedes hacer nada al respecto. Marcus miró alrededor de su cabaña. Ventanas con tablas, puertas cerradas, su rifle en el armario. Si intentas entrar aquí, vas a... ¿Qué? ¿Dispararme? ¿Disparar a un veterano desarmado que sufre de TPT? Eso se verá genial en la prensa. Marín aislado asesina a exhermano de armas por disputa de custodia de perros. Te pintarán como el villano, Marcus. Y tal vez tendrían razón. La mano de Marcus se apretó en la radio. ¿Qué quieres realmente? Esto no es sobre justicia. Esto no es sobre Duke. ¿Qué quieres realmente? La pausa que siguió fue larga. Cuando David habló de nuevo, su voz era más tranquila, más vulnerable. Quiero mi vida de vuelta. Quiero a mi esposa de vuelta. Quiero que mis hijos me miren como si fuera su padre en lugar de un extraño. Quiero dormir una noche sin ver los ojos de Duke preguntándome por qué no pude salvarlo. Quiero un día, solo uno, donde no me odie a mí mismo por sobrevivir. Marcus entendía ese sentimiento más de lo que David podía saber. Lastimar a estos cachorros no te dará eso, dijo Marcus cuidadosamente. Lastimarme no te dará eso. No, acordó David, pero tal vez verte sufrir hará que mi sufrimiento se sienta menos solitario. La miseria ama la compañía, ¿verdad? Y tal vez si estás sufriendo de la misma manera que yo, no me sentiré tan solo en ello. David, 3 días, Marcus. Disfrútalos. Ama a esos cachorros. Deja que te amen, deja que te sientas esperanzado de nuevo. Y luego me lo llevaré, justo como tú me lo quitaste a mí. Silencio de radio hasta el día 4. No te molestes en intentar pedir ayuda. Estoy bloqueando todas las frecuencias excepto este canal de emergencia. Y antes de que pienses en hacer una caminata, la tormenta va a empeorar antes de mejorar. Morirías en este frío. Y ellos también.
David, por favor. La radio quedó muerta. Marcus se sentó en el silencio, Fantasma y Sombra mirándolo fijamente. Sintieron que algo estaba mal. Fantasma gimió y lamió la mano de Marcus. Sombra se presionó más cerca, su pequeño cuerpo temblando. «Está bien», mintió Marcus, acariciando sus cabezas. «Va a estar bien». Pero no estaba bien. Estaba atrapado. 3 días. Tenía 3 días antes de que David viniera por ellos y Marcus no tenía idea de cómo detenerlo. Los caminos eran intransitables, sin servicio celular, radio bloqueada. Podría intentar caminar, pero David tenía razón. En este clima, con 2 cachorros de 8 semanas, no llegarían ni una milla. Se movió hacia la ventana y miró a través de una brecha en las tablas. Nada más que blanco. Nieve cayendo tan espesa que apenas podía ver 10 pies. La temperatura había caído aún más. La radio meteorológica confirmó lo que ya sabía. Esta era la peor ventisca que Colorado había visto en 20 años. Marcus regresó a su silla y acercó a ambos cachorros. Se acomodaron contra él, confiados y cálidos. Fantasma bostezó, su pequeña lengua rosa enrollándose. Los ojos de Sombra ya se estaban cerrando, lista para dormir de nuevo. ¿Cómo había dejado que esto sucediera? Se había prometido a sí mismo que no se preocuparía, no se apegaría, no dejaría que nada importara de nuevo, porque importar llevaba a la pérdida, y la pérdida llevaba al tipo de dolor del que había estado huyendo durante 12 años. Pero aquí estaba, 2 días después, y ya amaba a estos cachorros. Ya haría cualquier cosa para protegerlos. David sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esto era guerra psicológica, y Marcus estaba perdiendo. Pensó en su hija, Sarah, 15 años ahora. No había hablado con ella en 3 años. Su última conversación había sido una pelea a gritos. Ella diciéndole que había elegido estar muerto por dentro. Él diciéndole que no podía entender por lo que había pasado. Ella había colgado llorando. Él la había dejado ir. Justo como había dejado ir a Jennifer. Dejó que su matrimonio se desmoronara, porque no podía explicar por qué se despertaba gritando cada noche. No podía explicar por qué se estremecía con ruidos fuertes. No podía explicar por qué la vista de un pastor alemán en la calle lo hacía tener que detenerse y sollozar en su auto. Ya lo había perdido todo. Y ahora David quería quitarle incluso esta pequeña y frágil cosa que había encontrado de nuevo. Marcus miró hacia abajo a Fantasma, que se había quedado dormido con la cabeza en la rodilla de Marcus. Las patas del cachorro se movían, ya soñando, probablemente persiguiendo conejos a través de campos cubiertos de nieve en cualquier mundo simple y hermoso que existiera en la imaginación de un cachorro. «No dejaré que te lleve», susurró Marcus. «No sé cómo voy a detenerlo, pero no dejaré que te lastime. A ninguno de ustedes». Era una promesa, tal vez una que no podía cumplir, pero era la primera promesa que había hecho en 12 años que realmente importaba. La tormenta aullaba afuera. La cabaña crujía y gemía bajo el peso de la nieve y el viento. Y Marcus se sentó en su silla sosteniendo 2 cachorros que no tenían ni idea de que eran peones en un juego de venganza entre 2 hombres rotos, planeando cómo sobrevivir los próximos 3 días. Había perdido a Rex, había perdido a su familia, se había perdido a sí mismo. Pero no perdería a Fantasma y Sombra. No sin pelear. El día 3 llegó con una violencia que igualaba la creciente desesperación de Marcus. El viento gritaba como algo vivo y furioso, arrojando nieve contra la cabaña con tanta fuerza que sonaba como puñados de grava siendo lanzados contra las paredes. La temperatura había caído en picado a 15 bajo cero. Incluso adentro, con la estufa de leña rugiendo, Marcus podía ver su aliento en las esquinas de la habitación más alejadas del fuego. Fantasma y Sombra sintieron el cambio en la atmósfera. Se quedaron cerca de Marcus. Ya no jugaban, sus orejas girando ante cada sonido. Cuando él se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, se presionaban contra sus piernas buscando la tranquilidad que no estaba seguro de poder dar. A las 10 de la mañana, llegó el primer disparo. El crujido del rifle era inconfundible, seguido inmediatamente por el sonido de madera astillándose. Marcus se tiró al suelo, cubriendo a Fantasma y Sombra con su cuerpo. Un segundo disparo, luego silencio.
Se arrastró hacia la ventana, manteniéndose bajo, y miró a través de la brecha en las tablas. Nada, solo vacío blanco y nieve cayendo. Pero sabía que David estaba allá afuera, posicionado en algún lugar en la línea de árboles. No intentando matar, todavía no. Solo recordándole a Marcus que estaba atrapado, que era vulnerable, que David controlaba esta situación. Sótano, murmuró Marcus, recogiendo a ambos cachorros. Los llevó por las escaleras estrecas al pequeño sótano que había excavado años atrás. Hacía frío aquí abajo, pero las gruesas paredes de tierra detendrían las balas. Colocó a los cachorros sobre una manta vieja y encendió una linterna de camping. La radio crepitó. Marcus la había traído con él, sabiendo que David querría presumir. Tenía razón. «Buenos reflejos». La voz de David llegó casi conversacional. «No estaba apuntando a ti. Solo quería asegurarme de que estabas prestando atención. Día 3, Marcus. Un día más. ¿Cómo te sientes? ¿Asustado? ¿Desesperado? Bien, ahora sabes». Marcus agarró la radio. «Esto es una locura, David. Necesitas ayuda. Ayuda profesional. Puedo conseguirte ayuda». Oh, ¿hay programas para veteranos? ¿Terapia? ¿Medicamentos? Intenté la terapia. La voz de David explotó a través del altavoz. 5 años de terapia. ¿Sabes lo que me dijeron? Procesa tu dolor. Acepta lo que pasó. Sigue adelante. Pero ¿cómo sigo adelante cuando el hombre responsable de la muerte de mi perro pudo desaparecer en las montañas y jugar al ermitaño mientras yo perdí a mi familia, mi carrera, todo? Yo también lo perdí todo, respondió Marcus. Mi matrimonio terminó. Mi hija no me habla. He estado solo durante 12 años. Por elección. Elegiste el aislamiento. A mí me lo forzaron. Mi esposa se fue porque no podía dejar ir la muerte de Duke. Mis hijos dejaron de visitarme porque los hacía sentir incómodos. Me dieron de baja de los Marines por incapacidad psicológica. No tengo nada, Marcus. Nada. Excepto esto. Excepto hacerte entender finalmente. Marcus miró a Fantasma y Sombra acurrucados juntos en la manta. Fantasma lamía la oreja de Sombra tratando de consolarla. Estaban asustados. No entendían por qué su mundo se había vuelto repentinamente lleno de ruidos fuertes y el miedo de su humano. «David, escúchame», dijo Marcus, forzando su voz a permanecer calmada. «Debería haber verificado contigo después de que volvimos a casa. Debería haber contactado. Estaba tan enterrado en mi propio dolor que no pensé en el tuyo. Eso estuvo mal. Lo siento. De verdad. Pero estos cachorros son inocentes. Son los nietos de Duke. ¿Duke querría que sufrieran?» El silencio que siguió fue largo. Marcus contuvo la respiración, esperando haber llegado a él. Luego, «Duke querría justicia. Y esta es la única justicia que puedo obtener». Al mediodía, el olor a humo comenzó a filtrarse en el sótano. La sangre de Marcus se heló. Subió las escaleras y abrió la puerta del sótano una rendija. Humo espeso llenaba la habitación principal de la cabaña. David había comenzado fuegos alrededor del perímetro. No lo suficientemente cerca como para quemar la cabaña completamente, pero lo suficientemente cerca como para que el humo fuera empujado adentro por el viento. Cerró la puerta del sótano de golpe, pero no era hermética. El humo se filtraría eventualmente. Los cachorros se sofocarían. Él también. La voz de David en la radio. «Se supone que la inhalación de humo es indolora. Mejor que lo que Duke tuvo». Sintió todo, Marcus, cada segundo de esos 4 minutos. «Al menos tú solo te dormirás». Marcus miró alrededor del sótano frenéticamente. La pequeña ventana, apenas 18 pulgadas de ancho, ubicada alta en la pared. Nunca cabría por ella, pero los cachorros sí. Si pudiera sacarlos, enviarlos lejos, tal vez sobrevivirían lo suficiente como para que alguien los encontrara. ¿Pero quién? No había nadie por millas. La tormenta se aseguraba de eso. A menos que... Marcus sacó las bengalas de emergencia que guardaba para emergencias en la naturaleza. Si enviaba a los cachorros por la ventana con bengalas atadas, la luz roja brillante podría ser visible por millas, incluso en la tormenta. Tal vez, solo tal vez, alguien la vería. Un guardabosques, un motonievelista, cualquiera. Era un plan desesperado, un plan casi imposible, pero era todo lo que tenía.
Pasó las siguientes 2 horas entrenando a Fantasma y Sombra para que salieran por la ventana, para correr en una dirección específica, noreste, lejos de donde estimaba que David estaba posicionado, hacia el camino principal que estaba a 3 millas de distancia. 3 millas, demasiado lejos, imposiblemente lejos para cachorros de 8 semanas en una ventisca. ¿Pero qué otra opción tenía? Para la noche, el humo estaba empeorando. Los pulmones de Marcus ardían. Los cachorros tosían, su respiración laboriosa. Sombra se había derrumbado, demasiado débil para estar de pie. Fantasma permanecía a su lado, lamiendo su cara, tratando de mantenerla consciente. Marcus tomó su decisión. Sacó un pedazo de papel y escribió una carta a Sarah. Sus manos temblaban tanto que las palabras eran apenas legibles. Pero tenía que intentarlo. Tenía que decirle que lo sentía. Tenía que decirle que la amaba. Tenía que decirle que en sus horas finales, 2 cachorros le habían enseñado lo que había olvidado, que el amor valía el riesgo incluso cuando terminaba en pérdida. Dobló la carta y la metió en el bolsillo de su chaqueta. Luego recogió a Fantasma y Sombra, sosteniéndolos cerca una última vez. «Voy a abrir esa ventana», les dijo, su voz quebrándose. «Y van a correr. Van a correr tan rápido como puedan, y no van a mirar atrás. Van a encontrar ayuda. ¿Entienden?» Fantasma lo miró con esos ojos oscuros e inteligentes. Sombra apenas estaba consciente, su respiración superficial. Marcus ató las bengalas de emergencia a sus collares con cuerda. Ató sus placas de identificación del cuerpo de Marines al collar de Fantasma. Si alguien los encontraba, las placas los identificarían como militares. Con suerte, provocarían un intento de rescate. Abrió la ventana. Aire frío entró de golpe, despejando momentáneamente el humo. Marcus levantó a Fantasma hasta la abertura. Fantasma, Sombra, escúchenme. Su voz era firme de comando, el tono que había usado con Rex en misiones. Corren en esa dirección, no se detienen, encuentran gente, ladran, consiguen ayuda. Fantasma resistió, intentando quedarse, intentando trepar de vuelta a Marcus. «¡Ve!», ordenó Marcus usando cada onza de autoridad que tenía. Fantasma vaciló un segundo más, luego cayó en la nieve afuera. Marcus levantó a Sombra, apenas consciente, y la empujó. Observó cómo Fantasma agarró su nuca con su boca, de la manera en que una madre perra cargaría a un cachorro, y comenzó a arrastrarla a través de la nieve profunda. Marcus se paró en la ventana, observando hasta que desaparecieron en el blanco. Luego se derrumbó contra la pared, tosiendo violentamente. El humo era abrumador ahora, su visión se nubló, su pecho sentía como si estuviera siendo aplastado. Los había enviado a una muerte casi segura, pero al menos tenían una oportunidad. Más oportunidad que quedándose aquí. La radio crepitó una última vez. La voz de David, triunfante. «Los veo, 2 cachorros corriendo al este. Los enviaste lejos. Eso es realmente inteligente, Marcus. Pero son bebés en 3 pies de nieve en temperaturas de 15 bajo cero. Los atraparé en 10 minutos. Buen intento, aunque». Marcus escuchó el sonido de una motonieve arrancando, alejándose de la cabaña, persiguiendo a Fantasma y Sombra. Cerró los ojos. Al menos si David los estaba persiguiendo, no estaba vigilando la cabaña. Tal vez todavía había una oportunidad. Tal vez alguien vería las bengalas. Tal vez los cachorros lo lograrían. Tal vez. Su último pensamiento consciente fue de Rex. De ese momento final cuando Rex había lamido su mano como diciendo, «Está bien, esto es para lo que estaba destinado». Y ahora Marcus entendía. Rex no había muerto para que Marcus sobreviviera. Rex había muerto para que Marcus pudiera vivir. Había una diferencia, y Marcus había pasado 12 años sobreviviendo en lugar de vivir hasta que Fantasma y Sombra le mostraron cómo. «Lo siento», susurró a la oscuridad. «Siento que me haya tomado tanto tiempo entender». Luego el humo lo arrastró y todo se volvió negro. Fantasma nunca había conocido un frío como este. Cada paso era una batalla contra la nieve que le llegaba al pecho, contra el viento que intentaba derribarlo de lado, contra el peso de la nuca de Sombra en su boca. Su hermana se había quedado flácida después de las primeras 100 yardas, su cuerpo rindiéndose al agotamiento y la hipotermia. Pero Fantasma no soltaría, no podía soltar. Algo profundo en su genética,
algo criado en pastores alemanes a lo largo de generaciones, algo que los hacía perros de trabajo legendarios, lo impulsaba hacia adelante. Completar la misión, proteger la manada, nunca rendirse. Detrás de él podía escuchar el gruñido de la motonieve. El hombre que olía a ira y tristeza los estaba persiguiendo. La mente de cachorro de fantasma no entendía por qué. No entendía las complicadas emociones humanas que impulsaban esta cacería. Solo sabía que el hombre en la cabaña necesitaba ayuda. Sombra necesitaba ayuda. Y correr era la única opción. La bengala atada a su collar chisporroteaba y silbaba, arrojando luz roja sobre la nieve. Se suponía que debía atraer atención, pero todo lo que parecía atraer era el frío, que mordía más profundo con cada minuto que pasaba. Las piernas de fantasma se estaban entumeciendo. Tropezó, cayó, se arrastró junto con Sombra hacia arriba de nuevo. La línea de árboles estaba detrás de ellos ahora. Terreno abierto adelante. Peligroso, sin cobertura. Pero a través de la nieve arremolinada, Fantasma podía ver algo oscuro y plano. El camino pavimentado donde los autos olían a caucho y metal. Si pudiera alcanzar el camino, si pudiera solo... Sus piernas cedieron, se derrumbó en la nieve, Sombra cayendo de su boca. El sonido de la motonieve estaba más cerca ahora. Tal vez 50 yardas, tal vez menos. Fantasma intentó pararse. No pudo. Su cuerpo ya no respondía. Se arrastró hasta Sombra, se acurrucó alrededor de su pequeño cuerpo tratando de compartir el poco calor que le quedaba. Así es como morirían. Juntos en la nieve. Solo cachorros que confiaron en un hombre que apenas conocían y trataron de salvarlo de todos modos. Fantasma cerró los ojos. Entonces, luz. Luz brillante cortando a través de la tormenta. Y un sonido. No la motonieve, sino otra cosa. Un motor de auto. Los ojos de Fantasma se abrieron. Faros. Un vehículo se había detenido en el camino, tal vez a 20 yardas. Una puerta se cerró de golpe. Pasos crujiendo en la nieve. ¿Qué diablos? Una voz de mujer joven. ¡Oh, Dios mío! ¡Hay un cachorro en el camino! Fantasma intentó ladrar, para pedir ayuda, pero todo lo que salió fue un gemido débil. Manos cálidas y suaves lo recogieron. «¿Estás congelado? ¿De dónde viniste?» La mujer sostuvo a Fantasma contra su pecho. Podía sentir su latido, rápido y fuerte. Ella olía a preocupación y determinación. Y algo más, algo familiar. El mismo olor que se aferraba al hombre en la cabaña. Familia. Esta mujer era familia del hombre de la cabaña. La nariz de Fantasma empujó contra algo de metal colgando de su cuello. Un collar. Lo agarró débilmente con sus dientes. Tiró. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? La mujer miró hacia abajo a él, luego a las placas de identificación en el collar de Fantasma. Fantasma observó su rostro cambiar mientras las leía. Webb, Marcus, US, MC. Esas son las placas de mi papá. Llevas las placas de mi papá. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi papá? Fantasma ladró. Una vez. 2 veces. Luego se retorció en sus brazos, tratando de señalar de vuelta hacia los árboles, de vuelta hacia donde estaba la cabaña. ¿Estás tratando de decirme algo? ¿Hay alguien herido? ¿Está herido mi papá? Fantasma ladró frenéticamente. Sí, ayúdalo. Por favor, ayúdalo. La mujer miró alrededor y vio la forma inmóvil de Sombra en la nieve. ¡Oh, no! Son 2. Colocó a Fantasma suavemente y corrió hacia Sombra, reuniendo al cachorro más pequeño en sus brazos. Apenas respira. Ambos están hipotérmicos. Necesito llevarlos a un veterinario. La motonieve estalló desde los árboles. David Thornton, rostro oculto por una máscara de esquí y gafas, llevó la máquina a una parada deslizante. Desmontó, rifle visible en una funda al costado de la motonieve. Cuando se quitó las gafas y la máscara, la mujer jadeó. «¿Señor Thornton? ¿De los Marines? ¿Qué está haciendo aquí?» David se congeló, claramente no esperando encontrar a nadie, especialmente no a alguien que lo reconociera. «¡Sara!».
¿Sarah Webb? ¿Qué está pasando?, exigió Sarah, sosteniendo ambos cachorros protectoramente. Estos cachorros llevan las placas de mi papá. ¿Dónde está? El rostro de David pasó por una serie de expresiones: shock, confusión, vergüenza. Esto no es sobre ti. Dame los perros y vete. Ni hablar. ¿Dónde está mi padre? David dio un paso adelante. Sarah retrocedió hacia su auto. Fantasma gruñó. Un gruñido de cachorro pequeño que habría sido risible en cualquier otra situación, pero en este momento llevaba todo el peso de su instinto protector. Tu padre me quitó algo, dijo David, su voz hueca. Hace 12 años. Estos cachorros están haciéndolo bien. ¿Dejándolos morir en una ventisca? ¡Son bebés! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? La voz de David se quebró. Lo que pasa es que mi perro murió gritando mientras el de tu padre murió instantáneamente. Lo que pasa es que lo perdí todo mientras él pudo esconderse y sentir lástima por sí mismo. Lo que pasa es que nadie se preocupó por mi dolor porque no era yo el que estaba cubierto de sangre. Sarah lo miró. ¿Estás haciendo esto por venganza contra mi papá por algo que pasó en una guerra? No fue solo algo. Fue Duke, mi compañero, mi responsabilidad. Y la elección de tu padre hizo que sufriera. Señor Thornton, dijo Sarah en voz baja. Mi papá ha estado muriendo lentamente durante 12 años. Lo que sea que pienses que estás logrando aquí, él ya se ha hecho cosas peores a sí mismo. ¿Dónde está? Por favor. Es mi padre. Lo que sea que pasó entre ustedes dos, necesito saber si está vivo. El rostro de David se derrumbó. La cabaña. Humo. Comencé fuegos para sacarlo, pero no salía. Los cachorros. Él los envió por ayuda. Se suponía que debía atraparlos, pero... Miró a Fantasma y Sombra en los brazos de Sarah. Pero este no se rindió. Cargó a su hermana todo este camino. Justo como... Su voz se quebró. Justo como Duke lo habría hecho. El rostro de Sarah se puso blanco. Lo dejaste en una cabaña llena de humo. Tiene más de 1 hora antes de que... Sarah no esperó escuchar el resto. Empujó a los cachorros en su auto, se lanzó al asiento del conductor y comenzó a retroceder. Quítate de mi camino. David solo se quedó allí mientras ella maniobraba su auto, neumáticos girando en la nieve. Fantasma observó por la ventana cómo el hombre enojado caía de rodillas, rostro en sus manos. Luego se estaban moviendo. Sarah conduciendo tan rápido como se atrevía a través de la tormenta, una mano en el volante y la otra alcanzando hacia atrás para tocar la cabeza de Fantasma. «Aguanta, pequeño», susurró. «Llévame con él. Llévame con mi papá». El auto de Sarah hacía cola de pez peligrosamente mientras lo empujaba demasiado rápido por el camino de montaña. Fantasma estaba de pie en el asiento trasero, patas presionadas contra la ventana, ladrando direcciones cada vez que ella reducía la velocidad o parecía incierta. Sombra yacía inmóvil en el asiento junto a él, su respiración tan superficial que era apenas visible. «No sé a dónde voy», gritó Sarah, el pánico subiendo en su voz. «No he estado en la cabaña de papá en 3 años. Todo se ve diferente en la nieve». Fantasma ladró y arañó la ventana hacia la izquierda. Sarah tomó el giro y el auto se deslizó de lado antes de que los neumáticos agarraran. Podía ver humo ahora, oscuro contra el cielo blanco, subiendo de algún lugar adelante entre los árboles. «Oh Dios, por favor que esté vivo». Había estado a mitad de camino a Denver cuando algo la hizo dar la vuelta. No una llamada telefónica. Su papá no tenía teléfono. No un mensaje. Solo un sentimiento. La intuición de una hija de que algo estaba mal, que necesitaba verificar con él a pesar de sus 3 años de silencio, a pesar de toda la ira que había estado cargando. La cabaña apareció entre los árboles. Humo salía de cada grieta y rendija. Sarah pisó los frenos y el auto derrapó hasta detenerse. Agarró su teléfono, sin señal. Lo esperaba, y arrojó la puerta abierta. «¡Papá! ¡Papi!». Corrió a la puerta principal, cerrada, con tablas desde adentro. Rodeó la cabaña, Fantasma en sus talones, todavía ladrando frenéticamente. Cada ventana estaba bloqueada, cada puerta sellada.
¿Cómo salieron? Sara miró hacia abajo a Fantasma. ¿Cómo escaparon tú y tu hermana? Fantasma corrió a la parte trasera de la cabaña y pateó una pequeña ventana cerca del suelo. Sara cayó de rodillas y miró dentro de la ventana del sótano. Apenas lo suficientemente grande para un niño, mucho menos para un hombre adulto. Papá, ¿puedes oírme? Presionó su rostro contra la abertura. Nada, solo humo saliendo. Fantasma ladró y agarró su chaqueta con los dientes, tirando de ella hacia la puerta principal otra vez. No puedo derribarla. Es madera sólida y está barricada desde adentro. Pero Fantasma no se detenía. Corrió a la puerta, de vuelta a Sara, a la puerta de nuevo. Luego se sentó y aulló, un sonido que era demasiado viejo y lúgubre para un cachorro. Sara entendió. No podía derribar la puerta, pero alguien podía. El sonido de una motonieve cortó el aire. David Thornton apareció entre los árboles. Sara sintió un destello de ira tan pura que la sorprendió. ¿Hiciste esto? ¿Intentaste matar a mi padre? David desmontó, su rostro cenizo. No quise. Solo quería que él... Se detuvo, viendo el humo. ¿Todavía está dentro? Cada puerta está bloqueada. No puedo llegar a él. David corrió a la puerta principal. Intentó la manija. Luego retrocedió y condujo su bota contra ella. Una vez, 2 veces. La puerta no cedió. La barricada que Marcus había construido era demasiado fuerte. «¡La puerta trasera!», gritó Sara. Corrieron juntos, Fantasma liderando el camino. David atacó la puerta trasera con el mismo resultado. Se mantuvo firme. «¡Ventanas!». Sara estaba llorando ahora, desesperada. «¡Rompe las ventanas!». Las entabló desde adentro. «Necesitaríamos un hacha, una motosierra». David miró alrededor frenéticamente. «Espera, el bidón. Gasolina de mi motonieve. ¿Quieres quemar la cabaña?» No, quemamos la puerta. Controlado, solo lo suficiente para debilitarla. Era una locura, pero era todo lo que tenían. David corrió de vuelta a su motonieve y regresó con un bidón rojo de gasolina. Vertió gasolina a lo largo de la base de la puerta principal, luego sacó un encendedor. Atrás, la gasolina se encendió con un hush. Las llamas lamieron a puerta, humo negro mezclándose con el humo ya saliendo de la cabaña. Sara sostuvo a Fantasma y observó horrorizada mientras la puerta comenzaba a carbonizarse y agrietarse. ¡Ahora! David pateó la puerta, se astilló. Pateó de nuevo. La madera debilitada cedió. Humo negro salió a borbotones. David se cubrió la cara con su chaqueta y se zambulló adentro. Sara comenzó a seguir, pero el calor la empujó hacia atrás. ¡Papá!, gritó en el humo. «Papi, por favor». Los segundos se sintieron como horas. Luego David emergió, tosiendo violentamente, arrastrando el cuerpo flácido de Marcus. Sara corrió a ayudar y juntos sacaron a su padre de la cabaña y lo acostaron en la nieve. Marcus no respiraba. «No». Sara cayó a rodillas junto a él. «No, no, no, no. Papá, despierta». David ya estaba comenzando compresiones torácicas. «Llama al 911». «Sin señal». Sara levantó su teléfono inútil. «Entonces ayúdame. 30 compresiones, 2 respiraciones. ¿Sabes RCP?» Sara asintió, lágrimas corriendo por su rostro. Se posicionó a la cabeza de su padre mientras David contaba compresiones. 1, 2, 3, 4. Fantasma se sentó junto a la cabeza de Marcus, gimiendo. Lamió la mano de Marcus, la misma mano que lo había salvado de morir congelado solo 3 días atrás. «Vamos, Marcus», David jadeó entre compresiones. «No te mueras así, no antes de que pueda disculparme. 28, 29, 30. Sara inclinó la cabeza de su padre hacia atrás, apretó su nariz y respiró en su boca. 1 vez, 2 veces. Nada. David comenzó compresiones de nuevo. «Vamos, terco bastardo, respira». Fantasma aulló. El sonido se llevó a través del valle, puro y desgarrador. Y luego, Sombra se movió en el auto. A pesar de su hipotermia,
A pesar de apenas aferrarse a la conciencia, escuchó la llamada de auxilio de su hermano. Se arrastró del asiento, cayó fuera de la puerta abierta del auto y se tambaleó a través de la nieve hacia el costado de Fantasma. Ambos cachorros se presionaron contra Marcus, sus pequeños cuerpos irradiando el poco calor que tenían. ¡Despejen!, gritó una voz. Sarah levantó la vista. Luces rojas y azules destellaban entre los árboles. Un camión de bomberos. Una ambulancia. Alguien había visto las bengalas. Alguien había llamado por ayuda. Los paramédicos empujaron a Sarah y David a un lado. Uno tomó las compresiones. Otro configuró un desfibrilador. No respira, sin pulso. ¿Cuánto tiempo ha estado caído? No sé. Sarah sollozó. Por favor, sálvenlo. Por favor. Cargando. Despejen. El cuerpo de Marcus se sacudió cuando la electricidad lo atravesó. El monitor mostró una línea plana. Otra vez. Cargando. Despejen. Otra sacudida. Todavía nada. Fantasma aulló. Un ladrido agudo y autoritario. El tipo que Rex solía hacer cuando necesitaba que Marcus prestara atención, se enfocara, regresara de donde su mente lo había llevado. El monitor pitó una vez. 2 veces. «Tengo pulso», gritó el paramédico. «Débil, pero está ahí». Marcus tosió. Una tos terrible y traqueteante que sacó flema negra, pero estaba respirando. Apenas, pero respirando. «¡Papá!», Sarah agarró su mano. «¡Papá, estoy aquí! ¡Estoy aquí!». Los ojos de Marcus parpadearon abiertos, sin enfoque, confundidos. «¿Sarah?». La palabra fue apenas un susurro. «¡Eres real!». «Soy real. Estoy aquí. Fantasma me trajo a ti». Al sonido de su nombre, Fantasma ladró de nuevo. La cabeza de Marcus giró ligeramente. Su mirada encontró a los 2 cachorros, ambos temblando en la nieve. «Regresaron». «Siempre regresamos», dijo Sarah, sin estar segura de si estaba hablando por los cachorros o por ella misma. «Eso es lo que hace la familia». Los paramédicos levantaron a Marcus en una camilla. Mientras lo cargaban en la ambulancia, Sarah recogió a Fantasma y Sombra. «Estos cachorros también vienen. Salvaron su vida». Uno de los paramédicos comenzó a protestar. Luego vio a Fantasma lamiendo la mano de Marcus a través de las correas de la camilla. «Está bien, pero se quedan adelante contigo». David se quedó solo en la nieve, observando las puertas de la ambulancia cerrarse. Un oficial del sheriff se le acercó, mano en su arma de servicio. «Señor, ¿es usted David Thornton? Necesitamos que venga con nosotros. Hay algunas acusaciones serias». «Lo sé», dijo David en voz baja. «Iré pacíficamente. Pero primero», miró al oficial, «dígale a Marcus Webb que lo siento. Dígale que entiendo ahora. Dígale que Duke se habría avergonzado de mí. Y dígale», su voz se quebró, «dígale que espero que algún día pueda perdonarme, pero entenderé si no puede». El oficial lo esposó y lo llevó a la autopatrulla. Dentro de la ambulancia, Sarah sostenía a ambos cachorros, mientras un paramédico trabajaba en su padre. Los ojos de Fantasma nunca dejaron el rostro de Marcus. Sombra estaba envuelta en una manta de emergencia, finalmente comenzando a calentarse. «Aguanta, papá», susurró Sarah. «Solo aguanta. Tenemos tanto de qué hablar, tanto que arreglar. No puedes dejarme ahora, no cuando finalmente te encontré de nuevo». Los dedos de Marcus se movieron, alcanzando a Fantasma. El cachorro estiró su cuello hasta que las puntas de los dedos de Marcus tocaron su cabeza. «Buen chico», respiró Marcus. «El mejor chico». Luego, sus ojos se cerraron de nuevo, y comenzó el largo viaje de sanación para todos ellos. 6 meses habían cambiado todo, y sin embargo, de las maneras que más importaban, muy poco había cambiado en absoluto. Marcus todavía vivía en la cabaña, pero ya no se sentía como una tumba. Las ventanas habían sido reemplazadas y dejadas sin cubrir, dejando entrar el sol de Colorado. El patio ahora tenía una cerca apropiada y un área de ejercicio donde 2 pastores alemanes completamente crecidos podían jugar. Cajas de flores, adición de Sarah durante su primera visita de fin de semana, florecían con flores silvestres que de alguna manera sobrevivían la altitud de la montaña. Era una mañana de sábado a mediados de junio, cuando Marcus se sentó en su porche, una taza de café en una mano y una talla de madera en la otra. Había tomado la carpintería como terapia, sugerencia de su consejero, y descubrió que en realidad era bueno en ello.
La pieza en sus manos era un pastor alemán en pleno salto, capturado en pino. Los vendía en línea ahora. No era mucho ingreso, pero era algo. Más importante, era creación en lugar de destrucción. Movimiento hacia adelante en lugar de estancamiento. Fantasma y Sombra luchaban en el patio. Ya no eran cachorros pequeños, sino perros adolescentes entrando en su tamaño y personalidad completos. Fantasma había crecido en un espécimen magnífico. 65 libras de músculo e inteligencia, con el porte confiado de un perro que conocía su propósito. Sus orejas ahora se paraban completamente erectas, siempre escaneando, siempre alertas. Sombra, ligeramente más pequeña en 55 libras, se había desarrollado en un alma gentil que parecía sentir emociones en los humanos antes de que ellos mismos las sintieran completamente. El sonido de un motor de auto hizo que las orejas de ambos perros se levantaran. Corrieron a la puerta, colas meneando mientras el Honda de Serra subía el camino de tierra. La relación entre padre e hija todavía era tierna, todavía sanando como un hueso que se había roto y estaba lentamente uniéndose de nuevo, pero estaba sanando. Sara salió del auto y Fantasma inmediatamente saltó para saludarla, patas delanteras en sus hombros, un hábito que Marcus todavía estaba tratando de entrenar fuera de él. Sombra fue más educada, sentándose y esperando atención. «Abajo, Fantasma», Sara rió, empujando el perro grande suavemente. «Ya no eres un perro de regazo». «Él piensa que lo es», llamó Marcus desde el porche. Se paró, sonriendo. Algo que todavía se sentía extraño en su rostro, pero se estaba volviendo más fácil. «Llegaste temprano. Pensé que no vendrías hasta esta tarde». No podía esperar. Sara subió los escalones y lo abrazó. Fue breve, todavía un poco incómodo, pero genuino. Progreso. Además, quería hablar contigo sobre algo antes de que llegue mamá. La sonrisa de Marcus flaqueó ligeramente. Jennifer también venía. Había visitado 3 veces en los últimos 6 meses, ostensiblemente para verificar su recuperación. Pero había habido conversaciones reales sobre lo que había salido mal, sobre lo que aún podría salvarse. No se estaban volviendo a casar, ese barco había zarpado, pero estaban aprendiendo a ser amigos de nuevo, copadres. A veces eso era suficiente. «¿Qué tienes en mente?», Marcus señaló la silla extra en el porche. Sara se sentó y ambos perros inmediatamente se posicionaron a sus pies. «He estado pensando en la universidad, en lo que quiero estudiar. Tu mamá dijo que estabas considerando la escuela de negocios. Lo estaba, pero eso fue antes». Ella señaló vagamente la cabaña, los perros, todo lo que había pasado. «Antes de todo esto. Quiero ser veterinaria, papá. Específicamente, quiero trabajar con perros de trabajo militares y sus manejadores. Terapia de TEPT, entrenamiento de perros de servicio, ese tipo de cosas». Marcus sintió algo hincharse en su pecho. Orgullo mezclado con dolor, mezclado con esperanza. Ese es un camino largo, costoso. Lo sé, pero Fantasma y Sombra me mostraron algo. Me mostraron que a veces la mejor medicina no está en un frasco de pastillas. Está en el amor incondicional, en tener una razón para levantarse en la mañana, en algo que depende de ti de una manera que te hace querer ser mejor. Miró a su padre directamente. ¿Has estado yendo al hospital de veteranos con los perros? Marcus asintió. Había comenzado hace 3 meses por sugerencia de su terapeuta. Llevaba a Fantasma y Sombra a visitar veteranos lidiando con TPT, depresión, lesiones traumáticas. Los perros parecían saber exactamente quién necesitaba más ayuda. Fantasma se sentaba con los veteranos de combate. Su presencia sólida un ancla calmante. Sombra se acurrucaba con los que necesitaban gentileza, que eran demasiado frágiles para la intensidad de Fantasma. «Los veteranos los aman», dijo Marcus en voz baja. «La semana pasada había un tipo, Marine. Perdió ambas piernas en Irak. No había hablado con nadie en 6 meses. Fantasma se sentó junto a su silla de ruedas durante 2 horas. Y finalmente el tipo se agachó y simplemente se quebró. Lloró, habló. Fantasma se sentó ahí y lo tomó todo. «Eso es lo que quiero hacer», dijo Sarah. «Quiero entrenar perros como Fantasma y Sombra. Quiero ayudar a gente como tú, como el señor Thornton. Gente que sirvió y regresó rota y no sabe cómo estar completa de nuevo».
Marcus tuvo que aclarar su garganta antes de poder hablar. Tu abuelo estaría orgulloso. Él también era veterano. Corea. Lo sé. Mamá me lo contó. Sarah hizo una pausa. Hablando del señor Thornton, ¿has sabido de él? Marcus tenía. David estaba en una instalación psiquiátrica. Tratamiento ordenado por la corte en lugar de prisión. Marcus había testificado en su audiencia, explicando las circunstancias, el trauma compartido, pidiendo misericordia. El juez había acordado tratamiento con condiciones estrictas. David no podía dejar la instalación durante al menos un año. Después de eso, liberación supervisada y terapia continua. Habían intercambiado cartas. Incómodas al principio, luego gradualmente más honestas. David se había disculpado, verdaderamente disculpado, admitiendo que había dejado que su dolor se volviera veneno. Marcus también se había disculpado, por no contactar después de que regresaron de Afganistán, por estar tan enterrado en su propio dolor que no había visto a David ahogándose en el suyo. Está mejor, dijo Marcus. Ahora está en medicamentos, terapia real. Me dijo la semana pasada que está comenzando a entender la diferencia entre dolor e ira, que uno es saludable y uno es destructivo, y que los había confundido durante 12 años. ¿Lo perdonas? Marcus consideró la pregunta. ¿Lo había hecho? David había intentado matarlo. Había traumatizado a 2 cachorros inocentes. Había causado tanto dolor. Pero David también lo había sacado de la cabaña en llamas. Había salvado su vida. Y más que eso, el plan retorcido de David había traído inadvertidamente a Fantasma y Sombra al mundo de Marcus. Había traído a Sarah de vuelta. Había forzado a Marcus a finalmente lidiar con su trauma en lugar de solo esconderse de él. Lo perdono, dijo Marcus. No porque lo que hizo esté bien. No lo estuvo. Pero permanecer enojado solo me haría como él era. Y no quiero ser esa persona más. Un segundo auto subió. El SUV de Jennifer. Salió. Mayor ahora. Líneas alrededor de sus ojos que no habían estado allí cuando se casaron, pero aún hermosa. Aún llevándose a sí misma con la fuerza tranquila que primero lo había traído todos esos años atrás. Espero no estar interrumpiendo, llamó. Nunca, dijo Marcus, y lo decía en serio. Los 3, 4 contando a los perros, pasaron la tarde juntos. Asaron hamburguesas en la barbacoa antigua de Marcus. Caminaron hasta el arroyo donde Fantasma inmediatamente saltó, salpicando como un cachorro, mientras Sombra esperaba más cuidadosamente. Hablaron sobre los planes universitarios de Sarah, sobre el nuevo trabajo de Jennifer en el hospital, sobre el negocio de carpintería de Marcus y si podría expandirlo. No hablaron sobre volver juntos románticamente. Esa puerta estaba cerrada, con llave, tal vez soldada. Pero hablaron sobre ser una familia de nuevo, en cualquier forma que eso tomara. Sobre Sarah pasando el verano en la cabaña, sobre Jennifer visitando una vez al mes, sobre vacaciones juntos. No era perfecto. Había silencios incómodos, momentos cuando viejos dolores surgían, veces cuando los síntomas de TEPT de Marcus se intensificaban y él tenía que alejarse, practicar sus ejercicios de respiración, dejar que la presencia sólida de Fantasma lo anclara. Pero era real, era honesto, era sanador. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura, Marcus se encontró en el porche otra vez. Fantasma se sentó a un lado, Sombra al otro. Sarah y Jennifer estaban adentro, riendo sobre algo, sus voces llevándose a través de la ventana abierta. Marcus miró hacia abajo a Fantasma, quien miró hacia atrás con esos ojos duros e inteligentes. ¿Sabes lo que hiciste, no? Correr a través de esa ventisca, encontrar a Sarah, traer a todos juntos. La cola de Fantasma golpeó contra el porche. Justo como Rex, susurró Marcus. Él salvó mi vida muriendo. Tú salvaste mi vida viviendo. Al negarte a rendirte, al mostrarme que el amor no termina cuando la persona o el perro se va, solo se transforma. Continúa. Resuena hacia adelante. Sacó su teléfono. Una nueva adición a su vida. Algo en lo que Sarah había insistido, y se desplazó a una foto. Era del hospital de veteranos la semana pasada. Marcus, sentado con Fantasma y Sombra, rodeado de 5 veteranos, todos sonriendo. Sonrisas reales, sonrisas sanadoras.
En su otra mano, sostenía una carta de David, la más reciente. Decía, he estado pensando en los cachorros de Duke, los 3 que me quedé, Storm, Ranger y Liberty. Necesitan buenos hogares. Familias militares tal vez, u otros veteranos que los necesiten. ¿Me ayudarías a colocarlos? ¿Me ayudarías a convertir mi venganza en redención? Marcus ya había dicho que sí. Ya había comenzado a contactar a organizaciones de veteranos, programas de terapia, familias que amarían y apreciarían el legado de Duke. Porque de eso se trataba esto, no del pasado, no del dolor, sino del futuro, del legado, del amor que sobrevivió la muerte y el tiempo y el trauma y se transformó en algo nuevo y bueno y sanador. Sarah salió al porche con 2 tazas de chocolate caliente. Le entregó una a Marcus y se sentó junto a él. Ninguno de ellos habló por un largo momento, solo observando las estrellas emerger en el cielo oscureciéndose. Finalmente, Sarah dijo en voz baja, «Escribí un ensayo para la escuela sobre Fantasma, sobre ti, sobre todo lo que pasó. ¿Puedo leértelo?» «Algún día, cuando se publique». Lo envié a un concurso nacional de escritura. El tema era «Momentos que cambiaron tu comprensión del amor». Marcus sonrió. «¿Crees que ganarás?» «No importa, ya gané. Recuperé a mi papá». Se sentaron juntos en silencio cómodo. Jennifer se les unió, trayendo su propia silla. Los perros dormitaban a sus pies. El aire nocturno era fresco, pero no frío. Los grillos cantaban en el césped. En algún lugar en la distancia, un búho llamó. Marcus pensó en Rex, en ese día terrible hace 12 años, en cada día desde entonces que había desperdiciado, cada relación que había dañado, cada momento de alegría que se había negado a sí mismo porque pensaba que eso era lo que el honor exigía. Se había equivocado. Rex no había muerto para que Marcus sufriera. Rex había muerto para que Marcus pudiera vivir. Realmente vivir. Amar, conectar, sanar, ayudar a otros a sanar. Y Fantasma, precioso, valiente, terco Fantasma, finalmente le había enseñado esa lección. Había corrido a través de una ventisca. Se había negado a rendirse. Había arrastrado a su hermana a través de nieve imposible porque eso es lo que hace el amor. Persiste, lucha, nunca deja de intentar. «Oye, Fantasma», dijo Marcus suavemente. La cabeza del perro se levantó, orejas alertas. «Gracias, por todo, por salvarme, por traer a mi familia de vuelta, por mostrarme que nunca es demasiado tarde, que el amor siempre vale el riesgo». Fantasma se paró, se estiró y caminó hacia Marcus. Colocó su cabeza en la rodilla de Marcus, justo como Rex solía hacer. La mano de Marcus encontró ese punto perfecto detrás de las orejas de Fantasma y los ojos del perro se cerraron en satisfacción. Buen chico. El mejor chico. Y en ese momento, con su hija junto a él, su exesposa cerca y 2 perros que habían salvado su vida en todas las formas en que una vida puede ser salvada, Marcus Webb finalmente entendió lo que significaba estar vivo. No solo respirando, no solo sobreviviendo, vivo.